integrales de funciones racionales, o sea, las que nosotros vamos calculando las fracciones simples, ¿sí? De acuerdo a las raíces. Esos tres métodos vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con el primer método de integración, que es el método de funciones, integración de funciones trigonométricas, en este caso potencias impares de senos y cosenos, o sea, en cualquiera de los dos casos, donde esta potencia es un número natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un coseno elevado a la n más 1, ¿sí? De esta función, nosotros lo que hacemos es separar uno de los cosenos, ¿sí? Acá lo separamos, y el resto lo escribimos a continuación. O sea que reescribimos el coseno elevado a la 2n más 1 de x, lo reescribimos como coseno de x, y lo que me queda, que es el coseno de 2 a la n, lo escribimos acá. Esto es otra forma de escribir coseno de 2 a la n, podemos escribirlo como coseno al cuadrado de x, todo eso elevado a la n, ¿sí? ¿Para qué hacemos esta separación de coseno cuadrado y todo eso elevado a la n? Porque yo voy a utilizar la identidad fundamental trigonométrica que me dice que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Es reemplazar donde tengo yo acá el coseno cuadrado con rosado, que lo tengo marcado acá, lo voy a reemplazar y voy a poner su equivalente, que es 1 menos seno cuadrado de x, y todo eso lo voy a elevar a la n, ¿sí? Y acá me queda el coseno, que había separado originalmente en esta integral anterior, ¿sí? Y a partir de allí vamos a utilizar una sustitución, ¿sí? Una sustitución que lo que vamos a decir es nombrar una nueva variable u, y vamos a nombrar esa u que va a ser el seno de x. A partir de ahí ya procedemos como en los métodos anteriores vistos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la integral de coseno cubo, ¿sí? Un poco para detener, espera un ratito que no lo puedo, esto lo vemos ver arriba, ahí está, para que esto sea, ¿sí? Ahí. Fíjense que tenemos el coseno cubo de x, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es separar el coseno de x por un lado, y lo que me queda, como tengo potencia cubo, voy a escribir coseno cuadrado, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Hasta ahí lo detenemos, ¿sí? Entonces tenemos coseno cuadrado, que lo resaltamos con amarillo, por coseno de x, que es lo mismo que tener coseno cubo, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar este coseno cuadrado. Vamos a pasarlo a seno cuadrado para que yo pueda hacer la sustitución. Voy a utilizar para eso la identidad fundamental trigonométrica. Entonces me queda coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y eso es lo que yo voy a reescribir en mi nueva integral, quedándome 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x diferencial de x. Ya hemos llegado a que esto que yo separo, ese coseno que separo de mi potencia, es para que pueda utilizar como sustitución al seno por una nueva variable u, ¿sí? Y su derivada va a ser coseno de x diferencial de x. Entonces eso es lo que hacemos a continuación, ¿sí? Realizamos una sustitución, ¿ves? Acá. Entonces decimos que u igual a seno de x, entonces su derivada, ¿sí? Obviamente coseno de x diferencial de x. ¿Cómo nos va a quedar ahora la integral si nosotros reemplazamos por esta nueva variable u y su diferencial? ¿Sí? Me va a quedar integral de 1 menos u al cuadrado por diferencial de u, ¿sí? O sea, el diferencial de u me está indicando con respecto a la nueva variable que voy a integrar. Fíjense que nos queda ya un polinomio que es más sencillo que integrar coseno cubo de x. Entonces ahí utilizo, bueno, los métodos vistos anteriormente, ¿sí? Puedo hacer descomposición o ya directamente integro, ¿sí? Como en este caso, estamos haciendo la descomposición por cada uno de los términos. Me queda que primero separo para uno por su diferencial, entonces me queda solo diferencial de u, y para el segundo término de u cuadrado, me queda la integral de u cuadrado diferencial de u. Bueno, ahí procedo a integrar, ustedes ya saben las reglitas, y me da esto, u menos u cubo sobre 3 más c, la constante de integración c. Bien, entonces, como nosotros, nuestra integral original era en x, lo que tenemos que hacer es volver a variable original otra vez, ¿sí? Entonces, al volver a variable original, ¿qué hacemos? ¿Cómo queda esta integral? Bueno,
integral coseno de x diferencial de x va a ser donde esté la u, vamos a escribir seno de x, así que me queda seno de x menos seno al cubo de x sobre 3 más c. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No sé si están escribiendo algo o no, pero si tienen una pregunta me hacen ahora la consulta. ¿Por lo menos se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Gracias por contestar. Bien, ahora vamos a ver otro caso, que es el caso de las potencias pares de senos o cosenos, ¿sí? Anteriormente eran potencias impares, o sea que ya me aparecía el 1, 3, 5, 7. Ahora, en cambio, me va a aparecer el 2, 4, 6, ¿sí? O sea, todos los pares que ustedes conocen. Bien, entonces fíjense acá yo tengo, ¿sí? El ejemplo del coseno, continuamos con eso. Tenemos esta vez coseno de 2 a la n de x diferencial de x. Recuerden que un número par nosotros lo denotamos como 2n y el impar lo denotamos como 2n también, pero más 1. Así que en lo anterior, por eso el coseno tenía la potencia 2n más 1. Estamos simbolizando una potencia impar. En este caso, utilizaremos la par, por eso tiene como exponente de coseno 2n. Bien, ahora vamos a reescribir esto de nuevo y esta vez no vamos a separar un coseno, sino que lo que vamos a hacer es dejar por fuera la potencia n. ¿Sí? Fíjense acá que queda coseno al cuadrado, todo elevado a la n. ¿Para qué hacemos esto? Para utilizar unas nuevas identidades que tenemos acá que me permiten linealizar, por así decirlo, la función coseno. Entonces, en lugar de tener coseno cuadrado de x, lo que tenemos coseno del ángulo doble, ¿sí? O sea, si yo tuviera un ángulo que es un cuarto del coseno acá, aquí tendría coseno de un medio, ¿sí? Porque el doble, ¿sí? De un cuarto es un medio. Entonces, siempre recuerden esto que significa que es el doble del ángulo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar ahora, en este caso, el coseno cuadrado por esta primera igualdad, que es coseno cuadrado, ¿sí? Y la vamos a colocar en la integral, ahí donde está con verde. Entonces me va a quedar un medio de 1 más coseno de 2x, todo eso le vale a n. A partir de ahí, bueno, dependiendo del valor que tenga n, si n es distinto de 1, o sea, mayor que 1, ustedes van a tener que desarrollar esas potencias, ¿sí? Por eso acá hay una aclaración que se desarrollan las potencias. Bueno, eso va a depender del valor de n. Y si no, ya directamente ya aplican la integración, ¿sí? Va a depender cómo nos quede para volver a aplicar tal vez el mismo método hasta que nos quede una integral sencilla, la última, porque se van a ir produciendo varios términos hasta que lleguen al resultado final. Acá vamos a hacer un ejemplo para este caso, que fíjense que es el seno cuarto, ¿sí? De x. Entonces acá otra vez vamos a hacer, vamos a tratar de ir explicando de a poco. Nosotros el ejercicio planteado es seno a la cuarta de x, diferencial de x, ¿sí? Entonces, sin querer. Vamos a hacer, vamos a dejar en el interior de la potencia, adentro entre paréntesis, un seno cuadrado y el resto, para poder llegar hasta 4, lo voy a dejar afuera. Entonces, en este caso va a ser seno al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, ahí estoy reescribiendo esa integral, ¿sí? Entonces, acá estoy reescribiendo, ¿sí? Luego, vamos a utilizar las nuevas identidades, que es el medio de 1 menos coseno de 2x, en este caso, porque es el seno cuadrado. Y esta es la nueva identidad que vamos a utilizar. Y entonces, dentro de mi integral original, vamos a utilizarlo ahí un corchete. Vamos a poner un medio de 1 menos coseno de 2x. Todo eso lo vamos a elevar al cuadrado porque yo tenía el seno cuadrado, estaba al cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces ahí, fíjense que hasta ahí solamente es reemplazado. Una vez que llegamos hasta ahí, como nos queda una potencia cuadrada y tengo un producto que es del 1 medio por la resta, que es 1 menos coseno de 2x, vamos a distribuir esta potencia y vamos a ver cómo me queda. O sea, el 1 medio al cuadrado, ¿sí? Y el otro me va a quedar el binomio al cuadrado. Entonces ahí vamos a ver, de intentar desarrollar después ese binomio, ¿sí? Entonces, a continuación me queda el 1/4, como les dije yo, y el binomio, el desarrollado, ¿sí? Como yo tengo, ustedes ya saben que si yo tengo un binomio elevado al cuadrado,
solo me genera esos tres términos. En este caso me va a quedar 1 menos 2, dos veces, ¿no es cierto? Las raíces que tengo de ese binomio, que es el 1 y el coseno. Entonces ahí 2 por 1 por coseno de 2x me queda más el coseno al cuadrado de 2x en este caso. Fíjense que ahí, cuando yo vaya a integrar el primer término, el 1, va a ser bastante sencillo de integrar. El coseno de 2x también, pero el problema está en coseno al cuadrado de 2x porque no es tan directo. Pero sí lo puedo volver a utilizar la misma fórmula que se me permitía linealizar. Nada más que cuando yo vaya a escribir el coseno de 2x es el ángulo doble del ángulo que tenía. Entonces en lugar de ser 2x va a ser 4x. Entonces ahí lo escribimos. ¿Sí? Coseno cuadrado, o sea, un medio de 1 más de coseno de 4x. Esto va a ser lo que yo voy a reemplazar en ese lugar. ¿Sí? Para que sea directa. ¿Sí? Ahí directamente ya y vamos a hacer sacar el 1/4 y ponemos ya como nos queda con esa nueva igualdad. Que en lugar de poner coseno al cuadrado de 2x, vamos a poner un medio de 1 más coseno de 4x. ¿Bien? Y ahora lo único que resta es integrar. Entonces vamos a integrar, vamos a hacer la distributiva, así solo hacemos en cálculos auxiliares, pero si ya operamos, ¿y cómo nos queda? Ya una vez que ya integramos, veamos primero que acá con verde tenemos el 1 y después tenemos este 1 medio que multiplica el 1 más el coseno de 4x. ¿Sí? Entonces yo cuando multiplique el 1 medio por 1, ¿sí? Acá en este segundo término de arriba, me va a quedar 1 medio más el 1. ¿Y eso me da cuánto? 1 medio más 1. Son 3 medios. Entonces yo ahí, si lo podemos escribir, me queda entonces en término independiente, por decirlo así, me queda 3 medios. Luego escribo el 2 coseno de 2x, ¿sí? Y al último me queda el 1 medio de coseno de 4x, ¿sí? Todo eso en variable x. Ahora sí, voy a integrar. Ya porque ya no tengo ningún paréntesis interno, ya están directamente los términos, entonces integro. Para el primero, fíjense que tengo 3 medios, me va a quedar el 3 medios de x, ¿sí? Todo esto dentro de un paréntesis, porque el 1/4, ese va afuera y está multiplicando a todos, ¿sí? Ahora cuando integre 2 coseno de 2x, yo sé que la integral del coseno es el seno, pero cuando hablamos de argumento x, como acá es el doble, voy a dividir por ese valor 2 en este caso, que la constante va a acompañar el x. ¿Sí? Entonces me va a quedar con el 2 que se va, se me simplifica y se me queda seno de x nada más, negativo en este caso porque ya tenía el signo negativo. Y para el otro, para el coseno de 4x lo mismo, va a ser 1 medio, vamos a escribir por el seno de 4x sobre 4, porque la constante que acompaña, entonces el 1 medio por un 4 me queda 8. Entonces finalmente ahí terminamos, fíjense, me queda más la constante de integración c, que es la última. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Se entendió? Estamos en la parte de método de integración para funciones Profe, trigonométricas, y son muchos temas. ¿Sí? Bueno, no sé si escuché un sí o si quería hacer una pregunta. no, ya está, profe, ya entendí. Bien, si tienen alguna duda de algún término, cómo quedó, me preguntan, ¿no? Porque tal vez haya ahí un problemita entre este y digan, bueno, ¿qué pasó ahí? Pero simplemente hay una integración, porque tenía menos 2 coseno de 2x. Y bueno, la integral, el signo menos y el 2 quedan fuera de la integral igual. Y eso me da menos 2 por el seno de 2x sobre 2, y ahí es que se va el signo, ¿sí? Por eso solamente escribo en esta parte el seno de 2x. ¿Bien? Nada más como aclaración, por si acaso alguno no quiere preguntar, pero tenía la duda. ¿Sí? Pasamos al siguiente caso, que es cuando tenemos un producto de potencia de senos y cosenos. ¿Sí? Fíjense, ya no es que me aparece solamente una función seno, sino que me aparece dos funciones, un producto.
donde tenemos potencias distintas. Tanto P y Q son diferentes, pero son números naturales. O sea, podemos tener distintos casos, uno que P y Q sean pares, o sea que 2, 4, 6, o sea, eso van a ser las potencias. Y ahí en ese caso vamos a aplicar este método que recién vimos, el anterior, donde reemplazábamos por esta nueva fórmula que era el 1/2 de 1 más o menos, dependiendo si es coseno al cuadrado de x o seno al cuadrado de x. ¿Sí? Si es coseno es la suma y si el seno es la resta. ¿Sí? Bien, entonces cuando son pares utilizamos el método anterior. Y si al menos uno de ellos es impar, o sea, ya sea P o Q sea impar, por lo menos uno, entonces se aplica el primer método que vimos donde separábamos un coseno, ¿sí? Y hacíamos la sustitución con la identidad fundamental, ¿sí? Y después dice, al ser impar uno de ellos, el otro puede ser, dice, real. Bueno, sí, porque hay veces que tenemos potencias fraccionarias, porque no una de las dos, pero con que una ya sea impar, la otra ya se resuelve. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y acá justamente tenemos el ejemplo, y lo voy a detener, y lo vamos a ver, ir viendo. Bien, fíjense acá que tenemos coseno al cubo de x por el seno elevado a la 2/3 de x. Fíjense que acá no tengo un entero como potencia en el seno, tengo un número fraccionario, pero tengo que es impar la potencia del coseno. Entonces, tranquilamente utilizamos el método A, ¿sí? ¿Se acuerdan del método A, que es el primero que vimos, donde separábamos un coseno, ¿se acuerdan? Y dejábamos el resultante de esa potencia del coseno que tenía original, lo dejábamos aparte para luego utilizar la identidad fundamental. Bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces. El seno de elevado a la 2/3 de x va a quedar tal cual está. Entonces, fíjense cómo reescribo el coseno cubo. Y ahora lo voy a apurar. Mira, fíjense que ahí nos queda el coseno cubo como coseno al cuadrado de x por coseno de x, que es lo mismo que escribir coseno cubo. Y el seno queda tal cual está. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer ahí? Al coseno cuadrado lo vamos a reemplazar por la identidad fundamental trigonométrica, ¿sí? Que es 1 menos coseno de cuadrado de x en este caso, porque yo estoy por reemplazar el coseno. ¿Sí? Bien, y eso lo vamos a poner ahí en el lugar del coseno cuadrado. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para luego hacer una sustitución, que es el método A. Entonces ahí hacemos 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x por seno elevado a la 2/3 de x diferencial de x. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a proponer la sustitución, como era en el método A. Entonces va a ser u, va a ser igual a quién, al seno seguramente, ¿sí? Darle también, y su derivada del seno es coseno de x diferencial de x. Bien, entonces ese seno lo tenemos ahí, ¿ves? Fíjense, si nosotros lo marcamos ahí en la integral, tenemos ahí, pero la potencia no se incluye en la sustitución, ¿sí? Sino que es solamente la base. Entonces u, cuando yo vaya a reemplazar, va a quedar elevado al cuadrado, porque solamente es el seno la variable u, no la potencia, no va a incluir. Entonces va a sustituirse ahí y también va a sustituirse donde tiene la potencia 2/3. Ahí también va a sustituirse. Entonces ahí, fijémonos, entonces todo el resto de la derivada la tenemos, ahí está, lo vamos a marcar con amarillo y el resto lo vamos a sustituir. Entonces, ¿cómo nos queda? Sustituyendo nos queda, ahora lo vamos a volver para atrás, para que se vea paso a paso, porque si yo les muestro toda la resolución, no se va a entender. Entonces fíjense que el 1 menos seno cuadrado ahora es 1 menos u al cuadrado. El seno a la 2/3 es u a la 2/3. Y coseno de x diferencial de x es mi nuevo diferencial de u. ¿Sí? Y ya me queda un producto de polinomios. Nada más que ese producto yo lo tengo que distribuir, o sea, tengo que encontrar todos sus términos. No, no tiene que quedar como producto porque yo quiero aplicar el método más sencillo que el de descomposición y alguno de ellos al tenerlo así, digamos, es más fácil de integrar. Entonces eso vamos a hacer acá, vamos a hacer la distributiva del u elevado a la 2/3 por u primero al cuadrado y luego vamos a multiplicar por 1, ¿sí? O sea, podemos hacerlo en el orden como está, 1 por u a la 2/3 me va a dar la integral de u a la 2/3 menos el u al cuadrado por u a la 2/3, ustedes ya saben, producto de potencias de igual base, se suman, entonces eso me va a quedar 8/3
todo eso por diferencial de u. ¿Sí? Hasta ahí estamos aplicando todo lo que ya habíamos visto en algún momento en curso de nivelación. Ahora lo tomamos ya como, obviamente, como conocimiento previo. Y ahí ya directamente se puede integrar tranquilamente, ¿sí? En el primer caso, fíjense que si yo tengo u a la 2/3, le sumo una unidad, ¿sí? Entonces la potencia me va a quedar 2/3 más 1, me queda 5/3. Y todo eso se divide por 5/3. Y el 5 queda como divisor de luz, y el 3 del 5/3 se va al numerador. Por eso es que queda invertido 3/5. ¿Sí? Lo mismo para el segundo término, que es u a la 8/3, yo le sumo una unidad, me va a quedar u a la 11/3. Voy a dividir por 11/3, el 3 del 11/3 se va al numerador, entonces me queda 3 sobre 11. Acá lo voy escribiendo. ¿Sí? Todo eso más una constante integración. Como ustedes saben, ya está terminada la integral, pero estamos en variable u, que no era la variable original, que es x. Entonces nosotros volvemos a esta variable, digamos, original o variable x, ¿no es cierto? Que vendría a ser la que contenía originalmente la integral, que es coseno al cubo de x por seno a la 2/3 de x diferencial de x. Entonces ahora voy a sustituir donde está la u por el seno, porque esa era la base que había tomado en sustitución previa. Entonces me queda 3/5 del seno de x a la 5/3 menos 3 sobre 11 del seno de la 11/3 más c. ¿Sí? Y eso va a ser el resultado de esta integral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende así? Como vamos paso a paso. He tratado de que se pueda ver en forma, digamos, gradual, como vamos avanzando en la resolución. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos, o no? Cualquier cosa sirve, ¿no? Por el chat, sirve usando el Sí, se entiende. micrófono. Bien. Vamos viendo así despacio, paso a paso, y bueno, son 3 métodos bastante grandes los que nos tocan. Vamos al siguiente caso, que son las potencias de tangentes o cotangentes. ¿Sí? Acá estoy escribiendo. Muchas gracias, chicos, por responder. Gastón, Aldo y el señor que contestó por el micrófono. Fíjense que acá ya tengo potencias de tangentes o bien de cotangentes, eso sí. En este caso, fíjense que tenemos una tangente elevado a la p. Y acá, la potencia p es un número natural, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a separar primero un tangente cuadrado a un costado. ¿Esto para qué hacemos? Esa tangente cuadrada luego la vamos a sustituir por su identidad trigonométrica, que es secante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Si hubiera tenido cotangente, separamos la cotangente y voy a reemplazar luego por la cosecante al cuadrado de x menos 1. Eso está acá, para que ustedes lo tengan como una formalita de referencia. ¿Sí? Bien, ¿para qué separamos entonces esa tangente cuadrada? La separamos para poner su equivalente usando la identidad, y el resto, la tangente con su potencia original que tenía, la escribo pero restada en 2 unidades a esa potencia. ¿Sí? Una vez que ya tenemos reemplazada, en este caso por la secante de x menos 1, voy a hacer la distributiva como se muestra acá. ¿Sí? Esa distributiva hace que me produzcan dos integrales. ¿Por qué? Porque yo primero voy a multiplicar la tangente de x elevado a la p menos 2 por secante cuadrado, y eso lo escribo acá. Y luego la tangente de x elevado a la p menos 2 por 1 me da la misma tangente de x elevado a la p menos 2. Entonces eso se resuelve. Fíjense que la primera ya es directa, es con sustitución, la primera. ¿Sí? Acá está en las notas, también está aclarado. Ahí vamos a utilizar como u a la tangente. ¿Por qué? Porque todo esto es la derivada de la tangente. Entonces va a quedar ya directamente para sustituir y encontrar el valor de la integral, o sea, la solución. Y en esta probablemente, si es que no la tengo, si es tangente cuadrada, ya directamente termina, porque la sustituyo, estaríamos en este caso, sustituyo por su equivalente, que es la identidad trigonométrica secante cuadrado de x menos 1, y ya termina. ¿Sí? Ahora, si me queda una tangente elevado a la 1, voy a hacer, o sea, lo voy a separar en seno de x sobre coseno de x, o bien me memorizo esto, también es válido.
Y ahí voy a hacer la sustitución de tal manera que u es el coseno de x y la derivada del coseno es menos seno, pero el menos ya directamente lo voy a poner acá porque lo mismo yo que tengo en esta integral no tiene signo negativo, ¿sí? Entonces acá, ya cuando haga la sustitución me va a quedar menos la integral de u diferencial de u en el de 1 sobre u diferencial de u. Y eso es el logaritmo, menos el logaritmo de u más c. Y como hay una parte de una integral más grande, al final de toda la integral grande le voy a agregar más c. ¿Sí? Entonces veamos, cuando volvamos a nuestra variable original me queda acá dentro del logaritmo me va a quedar el coseno, porque u había tomado que era el coseno. ¿Sí? Y ahí se verifican los dos casos que tengo ahí. O sea que puede ser que me quede, así tenía una tangente sexta, póngale una tangente octava, en 2 pasos no la termino. ¿Sí? Capaz que tenga que volver a repetir el método, ¿sí? Volver a aplicar, hasta que lleguemos a la situación de que me quede solamente una tangente cuadrada o una tangente a la 1, ¿sí? Como estos son los casos finales que están acá aclarados, ¿sí? Entonces acá vamos a ver un ejemplo que es justamente con la cotangente. El ejemplo con la cotangente, en este caso me da cotangente a la cuarta de x diferencial de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide el método? Que separe una función, la función trigonométrica, que me dan, la separe al cuadrado. O sea que yo voy a tener cotangente al cuadrado de x ya separada, pero la otra resultante también la tengo que escribir porque mi potencia original es potencia a la cuarta. Entonces me va a quedar cotangente al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de x dentro de mi integral, ¿sí? Ahí está el cálculo, que hace 4 menos 2 es 2, ¿no es cierto? Y a una de ellas, a una de esas cotangentes, como son iguales, puedes reemplazar por su identidad trigonométrica, que en este caso es cosecante al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces lo escribo dentro de la integral, ¿sí? Y lo que va a hacer a continuación es la distributiva. ¿Para qué? Para que me produzca las dos integrales que habíamos hablado antes. Una integral va a ser cosecante al cuadrado de x por cotangente de x, ¿sí? Bueno, acá hice la distributiva para después separarlo. Ya ni me acuerdo cómo lo hice. Y ahí separo las integrales. Fíjense que nos quedamos acá. Ahí. Tenemos dos integrales. La primera integral, la que tiene cosecante al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de x diferencial de x, esa por simple sustitución ya se resuelve. Y la segunda integral, que solamente es cotangente al cuadrado de x, es casi directa porque si yo la reemplazo por su identidad fundamental, que es la que está con celeste, ya directamente lo reemplazo dentro de la integral y resuelvo. Luego, entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a decir cotangente al cuadrado, voy a reemplazar por esta que está en verde, en celeste, perdón, y reescribo todas las integrales que van a quedar. Vuelvo a reescribir, fíjense, y ahí yo también, si yo quiero hacerlo paso a paso, puedo separar cosecante por un lado, y fíjense que me queda diferencial de x como una tercera integral, que me sale por el 1 ese que tiene la cosecante dentro de la identidad de la cotangente cuadrado de x, ¿sí? Entonces, para la primera voy a aplicar sustitución, para la segunda es directa, ¿sí? Porque menos cosecante cuadrado es la derivada de quién, de la cotangente, ¿no es cierto? Así que bueno, hacemos las sustituciones, planteamos que u es cotangente, su derivada, el diferencial en este caso es menos cosecante cuadrado de x, diferencial de x. Entonces reemplazamos para la primera integral y me queda, ¿sí? Fíjense que para la primera me queda menos u cuadrado diferencial de u, ¿sí? Y ahí me paro un ratito porque el signo menos sale al de derivar la cotangente, ¿sí? Porque yo acá en la integral no tengo el signo menos, pero tengo positiva la cotangente. Entonces, despejo de este diferencial de u que está con celeste, le despejo el signo para que se vaya al otro negro, ¿sí? Entonces, cuando sustituyo una integral, me queda negativa, ¿sí? Porque el diferencial de u es negativo. Bien, entonces, el segundo término no le va a salir acá porque dice una división posterior, ¿sí? Y lo borré. No, va a salir al final. Ay, sí, porque es una... Lo modifiqué al último, ¿sí? Entonces estamos acá en la penúltima, fíjense, acá yo ya tomo el control directamente. Cuando yo quiera integrar menos cosecante al cuadrado de x, ¿sí? Yo sé que su integral es la cotangente.
positivas, ¿sí? Y cuando yo quiera integrar el diferencial de x es x simplemente, ¿sí? Ahí está colocado ya al final, ¿sí? Entonces me queda la primera, que sí hice la sustitución, que era u al cubo sobre 3, negativo ese término, más la cotangente de x más c, ¿sí? Obviamente el primer término no lo podemos dejarlo así porque originalmente es en variable x. Entonces volvemos a la variable original. Entonces donde está la u vamos a escribir cotangente de x. Entonces menos cotangente de x nos queda en el primer término sobre 3, ¿sí? Acá. Más la cotangente de x, esa no hay nada que hacer porque ya está en variable de x más c, ¿sí? Esto, para no mezclar tanto tal vez las variables, lo podemos hacer en cálculo auxiliar, ¿sí? Y directamente separarlo todo y escribir recién todo unido cuando sea en variable x, ¿sí? Nada más que acá lo puse por razones también de espacio y que no salte de la cosa de este paso acá a directamente la cotangente cubo, ¿sí? Bien, esta parte se entendió, chicos, ¿o Profe, ¿por no? qué es positivo el diferencial de x? Ay, borremos. ¿Cuál? Acá el diferencial de x, donde está en -1 y después positivo. Claro, bien. Buena pregunta. Fíjese acá, me lo voy a hacer un poquito zoom para que usted lo vea, ¿sí? En el caso este que te me está explicando, surge de acá, mire. Ahí está. No, no, creo que voy a buscar un resaltador de otro color. Yo tengo menos cosecante al cuadrado menos 1. Acá tengo un paréntesis. Quiere decir que ese menos lo tengo que distribuir a cada término. El primer término, que yo tengo dentro de la integral, perdón. El primer término que yo tengo es cosecante cuadrado. Entonces me queda menos cosecante de x, ¿sí? Acá está el menos cosecante. Y luego en el segundo es menos por menos. Cuando yo hago la distributiva con el segundo, que es negativo, entonces se me hace positivo. ¿Se entiende? Eso lo podríamos hacer como paso adicional. Fíjense, yo lo voy a sacar. Menos, entonces yo ahí podría decir, tengo menos cosecante cuadrado de x, diferencial de x, menos por menos más 1 por el diferencial de x. Y porque todo esto es menos 1. Por el menos que ya le estoy anteponiendo a la integral, se me hace positivo ese segundo término cuando yo distribuyo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, qué bueno. Bueno, acá lo voy a hacer un poco más chiquito el zoom. Ya, ya vuelve. Ahí está. Bien, es el ejemplo para el caso de potencias de cotangentes y tangentes, ¿no es cierto? Ahora vamos al siguiente caso. Ya vemos el caso de las secantes y cosecantes, pero en este caso potencias pares. ¿Sí? Siete tiene como 5, 6, 7 casos, no sé cómo tiene las trigonométricas. Entonces, como decimos pares, vamos a utilizar el 2n como una expresión de que esa potencia es par. Entonces tenemos secante, por ejemplo, elevado a una potencia par de x, diferencial de x, y separo una secante cuadrada con el objetivo de utilizar su identidad trigonométrica, que esta es la identidad trigonométrica, ¿sí? Para la secante cuadrada. Voy a sustituir a futuro y acá voy a escribir, ¿sí? En esta parte lo que me quede de potencia de la secante, ¿sí? Como son potencias pares, acá también va a ser una secante de exponente par, ¿sí? Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a reemplazar una de las secantes, en este caso puede ser la primera o la segunda, en este caso se elige, ¿sí? Hacer la sustitución de la identidad trigonométrica a aquella secante cuadrada que está bajo la potencia resultante, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acá una secante sexta, no sé con un número, yo la voy a separar en una secante cuadrada de x y el resto me queda un 4x acá. Entonces acá voy a volver a separar en un cuadrado elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y todo esto con este secante cuadrado se me hace 6 la potencia, ¿sí?
¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, para hacer una sustitución y volver al caso, en este caso sería el 1, donde se sustituye directamente la tangente, va a ser nuestra U, y todo esto va a ser nuestro diferencial de U. Y entonces vamos a ver esto con un ejemplo práctico, ¿sí? Porque así como está, no se ve. No sé si le hice clic mal. Yo creo que sí. Espera un momentito. Sí, me salté. Ujú. Aquí está. ¿Sí? ¿Y el ejemplo este no es el que vimos al rato? ¿O estoy equivocada? Eso parece mucho. A ver si no lo copié mal. Potencias pares y acá está. Bueno, es como un déjà vu para mí ya tantos métodos que vamos viendo. Entonces tenemos una cosecante a la cuarta. Lo que vamos a hacer es separar la cosecante a la cuarta, un cosecante por un lado y el resto por el otro lado, ¿sí? Justamente me queda cosecante cuadrado por cosecante cuadrado, ¿sí? Entonces ahí vamos a sustituir por su identidad que está en la cotangente, ¿no es cierto? Más 1, que es el equivalente a la cosecante cuadrada, ¿sí? Y ahí vamos a aplicar la sustitución, ¿sí? ¿A quién vamos a llamar U en este caso? Bueno, yo sé que la deriva de la cotangente es menos la cosecante, entonces voy a utilizar esa sustitución, ¿sí? Entonces ahí lo que marcamos con celeste, nos va a quedar U al cuadrado, ¿sí? Y todo lo que está como cosecante al cuadrado de X diferencial de X, esa va a ser nuestra diferencial de U, ¿sí? Lo que marcamos con rosado. Bueno, pues ahí hacemos la sustitución, fíjate que me queda en este caso un signo menos. El signo menos sale de acá de la derivada al derivar cotangente de X. Como yo acá dentro de la integral que tengo acá en rosado arriba, tengo positivo la cosecante, entonces el diferencial de U tiene que ser negativo. Entonces ahí lo reemplazo, por eso me queda menos U al cuadrado más 1 dentro de paréntesis con el diferencial de U. Entonces ahí, cuando integre, me va a quedar menos U al cubo sobre 3 más U, todo eso más C. Puedo distribuir signo menos, me queda todo negativo, menos U al cubo sobre 3 menos U, todo eso más C. Como siempre, tengo que volver a ver el original. Escribimos entonces coseno a la cuarta de X diferencial de X como menos cotangente cubo de X sobre 3 menos cotangente de X más la constante C. Y ahí va a terminar, ¿sí? Entonces, algunos métodos se hacen más fáciles, más cortos, por decirlo. Nos queda, fíjense, bien una simple sustitución. Y bueno, cuando a ustedes se les presenta una de estas, ya saben, sí, tienen que ir haciendo como una reglita de qué método usar y cuál no. El último tema, si no me equivoco, es potencias impares, ya sería para secantes y cosecantes. La metodología es la misma. Tenemos que separar un secante al cuadrado y el resto queda multiplicando a ese secante. La idea es poder, digamos, acá aplicar la integración por partes. La integración por parte no hace que resuelva una parte de esta integral y muchas veces, como son potencias grandes, muchas veces se vuelven a repetir, se vuelven a aplicar, hasta que al final llegue a quedarle secante, la integral de la secante de x nomás, o la integral, por el otro caso, porque si tuviera la cosecante elevado a una potencia impar, pues quedaría la integral de la cosecante de x como último término. Y bueno, y acá ya les da a que es igual cada una de las integrales. Está demostrado igual la de esa secante en el ejercicio resuelto, la guía, ¿sí? Y acá está el resultado de la integral esta de la cosecante de x diferencial de x, ¿sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo es este método, ¿sí? Para poder afirmarlo más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Tengo secante al cubo de x, tengo que separar una secante, ¿sí? Y de un secante cuadrado voy a separar. Y me va a quedar una secante como, como el otro producto, el factor de este producto. Entonces, acá secante cuadrado de x por secante de x, que eso es lo mismo que secante al cubo, ¿sí? Secante al cuadrado por secante de x es secante al cubo. Entonces, ahí voy a aplicar la integración por partes.
¿sí? Aplicamos la integración por partes donde a quién nos conviene que se llame u, ¿sí? Entonces para eso acá vamos a escribir, ¿sí? Todas las partes y vamos a escribir, vamos a explicar qué significa cada uno. Primero vamos a partir escribiendo cuál es la formulita de la integración por partes. Considero que me dan la integral de u por db, o sea, eso es lo original, pero está con rojo. Y para resolver esa integral, yo tengo que encontrar un u, y voy a escribir 1 por b, menos la integral de b por diferencial de u, ¿sí? Y como se dan cuenta, u ya lo tengo porque me lo dan, y yo acá propongo que u sea secante de x. Y ese es un dato, el diferencial de u lo puedo obtener derivando ese secante de x. Entonces, su derivada, el diferencial de u va a ser secante de x, tangente por tangente de x, diferencial de x. Ahora, la otra porción que me queda en la integral es secante cuadrado de x, diferencial de x, que es lo que está con celeste. Eso para mí va a ser el diferencial de b. Voy a obtener b si es que lo integro. Bueno, al integrar la secante cuadrado de x, ¿quién es? ¿Qué función que al derivar me da secante cuadrado de x? Bueno, esa es la tangente de x. Entonces ya tengo u, ya tengo b, tengo el diferencial de u. Lo único que nos queda hacer ahora es reemplazar y armar esa resta de u por b menos la integral de b diferencial de u. Nos podemos hacer, se nos queda ese para resolver, entonces la integral de secante al cubo de x diferencial de x va a ser u por b, que la saquen secante de x por tangente de x, ¿sí? Menos, esta vez b, que vale la tangente de x por el diferencial de u, que era el secante por tangente de x diferencial de x, ¿sí? Ahí está todo marcado. Ahí eso que marco con celeste, solo puedo hacer el producto de tangente por tangente para que me quede tangente cuadrada de x, ¿sí? Y eso a su vez, esa tangente cuadrada es la secante cuadrada menos 1. ¿Para qué hacemos todo eso? Fíjense que hacemos todo eso porque va a volver a aparecer la secante cubo. ¿Y para qué queremos que vuelva a aparecer la secante cubo? Porque esa secante cubo queda con un signo negativo acá, ¿ves? Menos la integral de la secante cubo de x más la secante de x diferencial de x. Esta secante de cubo puede volver al primer miembro, donde está la integral original, pero va a pasar sumando. Entonces, una integral de secante al cubo más la misma integral, ya van a ser dos veces la integral de la secante cubo de x diferencial de x. O sea que acá lo que yo escribo como 2 es lo que yo obtengo por sumar estas dos integrales, ¿sí? Entonces lo único que me queda es resolver la integral de la secante de x, que como ustedes ya saben, es el logaritmo de la secante más la tangente. ¿Cómo es que llega a eso? Bueno, acá hacemos una breve explicación de cómo se resuelve la integral de la secante de x. Entonces nos vamos a cálculos auxiliares y vamos a decir, bueno, sumamos, multiplicamos y dividimos por la suma de la secante de x tangente de x, es un artificio matemático que estamos haciendo, ¿sí? Luego operamos, o sea, hacemos el producto en el numerador que tengo, ¿sí? El denominador queda tal cual está, y luego a allí llamo a una sustitución donde el denominador va a ser mi nueva variable. Fíjense que si yo tengo esa u, yo derivo esa suma que es la secante de x más la tangente de x, me va a dar lo que justamente tengo en el numerador. Entonces, y esta parte ya no lo ven casi, este, no la ven ahí. Tienen entonces, estamos en esta parte, la integral de diferencial de u sobre u, ¿sí? Y eso es el logaritmo del valor absoluto de u más una constante c. Bueno, como es parte de una integral más grande, simplemente esa c no la vamos a colocar ahí cuando vayamos, ¿sí? Pero lo que sí vamos a colocar es a que igual es a u, ¿no es cierto?, dentro del logaritmo. Entonces el logaritmo de la secante de x más tangente de x puede sumarse, ¿sí? Entonces volvemos acá está, fíjense, esto sería lo que se calculó en este cálculo auxiliar. Entonces este cálculo auxiliar obtuvo lo que está con verde, ¿sí? La constante de integración es la constante de toda esta integral secante cubos, ¿sí? Fíjense que hasta ahí
Lo único que nos faltaría sería este 2 que está acá al comienzo, pasarlo al otro miembro. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces lo pongo como un medio de todo el resultado que ya había obtenido anteriormente, ¿sí? Todo eso más la constante de integración. Fíjense que es medio larguito, pero no es imposible, ¿sí? Ahora lo fuimos viendo paso a paso. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, acá, porque el siguiente tema es, ya nos queda todavía un producto y seno y coseno, pero ya no es tanto potencia, sino que son del argumento, que son diferentes de seno y coseno. ¿Tienen algunas preguntas hasta acá? ¿Se entiende? Son métodos largos, sí, bastante largos, pero son los que ustedes necesitan ir viendo para resolver el trabajo práctico número 3. Si se entiende, qué bueno. Sí, lo tienen que volver a ver. Igual este del PDF está, en el aula virtual está con ya fórmulas escritas, digamos, con editor de ecuaciones, o sea que está más bonito. Este está a mano porque ustedes vean cómo es el cálculo, nada más, ¿sí? Ahora pasamos y vamos a ver de dónde sale el 2, profe. Bien, bien, buena pregunta. Fíjense, el 2 sale de esta parte. A ver. ¿Sí? Hay una parte, se lo voy más o menos por acá, debe estar. Ahí, ahí, nos lo tenemos ahí. Fíjense acá lo que está a la derecha con un óvalo celeste. Cuando yo tengo el producto este que está tangente de x, secante de x por tangente de x, eso es tangente al cuadrado de x secante de x. ¿Sí? Como yo quiero expresar todo en términos de secante a la tangente con el equivalente usando la identidad trigonométrica, puedo pasar la secante cuadrada de x menos 1. Y ahí cuando hago la distributiva, me queda una que es la secante cubo menos la secante de x. Todo eso es el equivalente de lo que yo tengo acá con celeste en la integral, donde dice b y donde dice du con rojo, ¿sí? Ahí. Entonces, como la secante al cubo es positivo y la secante a la 1 es negativo, ¿ves? Acá le antecede a toda la integral original un signo menos, entonces se va a cambiar el signo de la secante cubo por negativo y la secante de x sola se va a cambiar a positivo. Eso, que se me haya vuelto negativa, hace que yo tenga dos integrales igualitas. Fíjense que yo la integral que trato de resolver, ¿sí? Es la secante cubo de x. Y acá, como resultado de aplicar el método de integración por parte, obtengo una secante cubo de x. ¿Sí? Que vendría a ser esta secante, es lo mismo que lo que yo ya tenía originalmente ahí para resolver. Si yo a esta secante con signo negativo en la integral esta la paso al primer miembro, me va a quedar secante al cubo de x, diferencial de x, más la integral de secante al cubo de x, diferencial de x. Como son iguales, ¿sí? Me va a hacer que 1 más 1, una integral de ese tipo más otra integral del mismo tipo, me da como resultado dos integrales de secante al cubo de x diferencial de x. Y ahí sale el 2, cuando ya lo despejo al final, me despeja como un medio de todo el resultado final. ¿Sí? No sé si lo entiende. Que todo está más o menos en esta, ahí lo voy a decir en qué parte está. Esto en esta parte. No sé si se entiende, pero todo salió en este sector. Salió todo. Voy a intentar. Ahí está la explicación de todo lo que te ¿sí? ¿Bien? Bien, muchas de nada, señor. Y ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Y este es otro método, ya no tenemos potencia,
Sino lo que tenemos son productos de seno y coseno, pero donde los argumentos son distintos. ¿Sí? Entonces acá tengo argumentos distintos. ¿Sí? Pues en este caso, fíjense, tengo A y B en este producto de senos. O bien productos de coseno, donde sus argumentos también son distintos. O de uno y uno, un seno y un coseno, pero sus argumentos siguen siendo diferentes. Entonces, lo que tenemos que utilizar es una nueva fórmula que están acá. Son nuevas fórmulas que aparecen para poder resolver, pasar de tener un producto a sumas o restas. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora los ejercicios cuando nos aparezca de esta forma, ¿sí? Fíjense acá el argumento del seno, que le llamamos A, es 9x. Y el coseno de 4x, ese 4x va a ser B para mí. Entonces, acá tengo para recordar la formulita. ¿Sí? Entonces no sé si me saldrá otra lista. Esa es la formulita que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, como sabemos que A y B, una es 9x y la otra es 4x, ¿vale? En una haré la resta para el primer seno, más el seno de la suma de los argumentos. Entonces, finalmente me queda estos argumentos, seno de 5x más el seno de 13x. ¿Sí? Esto si ustedes quieren, podemos también hacerlo como veníamos haciendo las reproducciones. ¿Sí? Ahí ya una vez que identificamos quién era A y quién B, utilizamos la formulita que se de teoría, ¿sí? Como una fórmula de geometría de la serie que tenemos en memoria. Entonces, para nuestro caso, nos va a quedar un medio del seno de 9x menos 4x más, ¿sí? El seno de 9x más 4x, todo eso por el diferencial de x. Ahora, para la primera, para la resta de 9x menos 4x, me queda 5x como argumento de seno, más lo que es la suma va a ser 13x, que proviene del 9x más 4x. Sí. Luego de ahí integramos simplemente, para el primero me queda que es el menos coseno, 5x sobre 5, para el otro va a ser menos coseno de 13x sobre 13. El 1 medio ya lo tenía, así que se distribuye a cada uno de los términos, ¿sí? Y ahí los denominadores, los números que tenemos, el 2 por 5 y el 2 por 13, nos va a quedar entonces por 10, para el primer caso acá, 1 sobre 10 y el otro 1 sobre 26, ambos negativos. ¿Sí? Fíjense que solamente es la aplicación de una fórmula acá, y el resto es integrar como siempre. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Esta es conocer la fórmula y aplicarla para encontrar una expresión más sencilla de resolver por medio de integral. Si la fórmula me permite obtener una expresión más sencilla, nada más. Luego tengo que integrar como siempre, en las reglitas de esta de integración. ¿Viene una pregunta por ahí, chicos? Porque ahora sí vamos a cambiar de tema. El siguiente tema que vamos a ver se me toca el método del triangulito, ¿ves? Le llamamos, o método de funciones que contienen la expresión raíz cuadrada de ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Este es el penúltimo método. El siguiente es el método de, ¿cuál sería el siguiente? Es, si no me equivoco, el de fracciones simples que nos falta todavía. ¿Sí? No sé qué están diciendo en el chat. Suba esta clase, así lo tenemos para reverlo. Es que el PDF original está ya en el aula, si no me equivoco. ¿Sí? ¿O no está compartido? Sí, sí está compartido. Y esta es una explicación, nada más que yo quité las formulitas que están hechas ya con el editor. Nada más que les estoy exponiendo de una manera más dinámica para que ustedes vean cómo es que se va desarrollando todas esas expresiones que están colocadas ahí. ¿Sí? Bien. Acá también vamos a hacer
Vamos a reproducirlo. No sé por qué no me salía. Ahí está. Fíjense que nosotros tenemos tres casos. Recordando a Pitágoras, tenemos tres casos. Uno de ellos es que tengo una resta, ¿sí? Donde a x al cuadrado por x al cuadrado van a ser mi hipotenusa, el primero, y el b cuadrado de la primera raíz, estamos hablando del caso y va a ser un cateto. Bueno, fíjense que acá lo único que hacemos es decir, bueno, nuestro cateto es ax, ¿sí? Digo, nuestra hipotenusa, perdón. Y nuestro cateto de la raíz que nos están pidiendo que resolvamos, ¿sí? Va a estar conformada por esa x de hipotenusa al cuadrado menos el cateto b al cuadrado. Esa raíz cuadrada es un cateto, ¿sí? Ustedes la pueden escribir cuando plantean el triangulito, la pueden plantear esa raíz cuadrada donde está b y b la pueden poner donde está la raíz, ¿sí? O sea, puede estar uno en el eje en la recta horizontal y la otra a la vertical, ¿sí? Es indistinta. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ustedes apliquen o encuentren las sustituciones de estas raíces cuadradas, muchas veces le va a quedar fórmulas directas como seno, coseno, tangente. Y si la hacen al revés, igual es válido, pero siempre y cuando respeten quién es cateto y quién es hipotenusa, por supuesto. Si intercambian los catetos, ustedes entre catetos, les van a encontrar las cofunciones, que son la cosecante, la cotangente, ¿sí? Esas cofunciones les aparece ahí, y la secante también, ¿sí? Bien, veamos entonces acá de hacer una relación. La primera relación que tenemos que establecer en el triangulito es relacionar con una función trigonométrica a la variable x con una constante. Y fíjense que eso lo logro con la hipotenusa a x, que está con celeste, y el cateto b, ¿no? Que está con amarillo. Entonces, ¿qué función relaciona esos dos lados en un triángulo rectángulo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan trigonometría? Entonces, cateto adyacente y la hipotenusa. Bueno, tenemos dos opciones. Podemos plantear el coseno, ¿eh? Pero yo necesito que la x esté en el numerador, ¿eh? Entonces, la otra función que relaciona esos dos lados del triángulo es la secante. Entonces voy a poner secante de mi ángulo T igual a X sobre B. Entonces eso lo escribimos ahí, ¿sí? ¿Para qué tenemos que definir esa relación? Esa relación la definimos porque nosotros cuando ya terminemos de integrar van a ver que necesitamos volver a variable X y necesitamos tener una función que tenga la X solita, ¿sí? Y que sea más fácil de despejar. Porque si yo despejo de esta secante de T, es muy fácil despejar la X, porque A y B son constantes. Entonces X me va a quedar igual a B sobre A por la tangente de T, ¿sí? Ahora, una vez que ya tenemos esta relación, nos queda saber a qué es equivalente la raíz cuadrada. Y fíjense que la raíz cuadrada la voy a vincular con el cateto o lado que sea una constante. En este caso, esta raíz cuadrada se va a vincular con B, que es la constante. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente me generan ¿cuál relación? Que va a ser la tangente. Entonces va a ser la raíz cuadrada sobre B es igual a la tangente de T. Entonces solamente la raíz cuadrada me queda que es igual a B por la tangente de T, ¿sí? Entonces ahí lo escribo y ya cuando tenga una integral que tenga esta raíz así, que no pueda hacer sustituciones, ya sé qué relaciones puedo hacer, ¿sí? Ahora vamos para el caso doble I, que es el caso del triángulo del medio. Fíjense que yo tengo raíz cuadrada de b al cuadrado menos a al cuadrado por x al cuadrado. El primer término de que está dentro de esta raíz b al cuadrado, b sería la hipotenusa. Y nosotros entonces en nuestro triangulito vamos a marcar con rosado, ¿sí? Ese es nuestro b, la hipotenusa. Y el otro, el a al cuadrado por x al cuadrado, va a ser, ¿sí? La raíz de ese cuadrado va a ser el cateto, que es ax, ¿sí? Fíjense, ahí voy marcando con verde, ¿sí? Entonces, yo elijo que el cateto vertical sea ax. Entonces, el que sobra
va a ser nuestra raíz. Estamos tratando de encontrar una relación. ¿Sí? Ahora vamos a vincular la variable x con una constante y vamos a ver qué función nos da. Fíjese que el cateto opuesto y la hipotenusa, eso me da que es el seno. Esto para que, por si acaso tengo que volver a ver el original de la x solamente, ¿sí? Porque acá es fácil de despejar la x, ¿sí? Y ahora encontramos alguna expresión para la raíz cuadrada y una constante. Entonces tengo justo la constante está en la hipotenusa, así que la raíz está en un cateto adyacente. Eso me da la secante, porque la secante va a ser, fíjense, la secante si yo elijo es b sobre la raíz. Y si elijo el coseno es la raíz sobre b. En este caso nos conviene el coseno, porque nos tiene a la raíz en el numerador. Entonces el coseno de t igual a la raíz de todo lo que me dan sobre b. Y ahí de ahí puedo despejar tranquilamente para reemplazar en mi integral. Va a ser b coseno de t igual a la raíz que me dieron. ¿Sí? Bien. Y ese sería como el doble I. Y el tercer caso es que no me den resta del triple I y me den una suma. En ese caso me están dando los catetos. Uno va a ser B y el otro va a ser AX. Entonces pongo como cateto vertical, por ejemplo en este caso elige que sea la X y como cateto horizontal la B. Yo también puedo poner invertido, si no. La X puede ir en la recta horizontal y el B, la B larga, puede ir en la recta vertical. Que se intercambien. Si se intercambian me van a dar cofunciones, ¿sí? Es válido igual porque son catetos, ¿sí? No hay una obligación de ponerlo en el vertical nomás a la X. Puede ir en el horizontal, ¿sí? Lo que no puede ir es a la hipotenusa, porque la hipotenusa para mí, para el caso triple I, va a ser la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Cada cateto. Bien, ahora en este triangulito voy a establecer una relación para que la variable x que se vincule con una constante y esa me va a servir para sustituir cuando tenga este caso. Fíjense que en este caso son los catetos. ¿Sí? AX está en un cateto y la constante está en el otro cateto. Entonces, la función trigonométrica que me define es la tangente en este caso. Entonces vamos a escribir tangente de t, que va a ser igual a x sobre b. Y de ahí puedo despejar tranquilamente la x. Si yo quisiera despejar, va a ser b sobre a por tangente de x. Pero en este caso lo dejo ahí. Sí, la voy a tener por si acaso, si mi integral lo necesita. La otra relación que voy a plantear es donde está la raíz cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada la tengo que vincular con una constante. O sea que va a ser, para este dibujito que tengo, va a ser el cateto horizontal, porque b sería la constante. Entonces, ¿qué relación hace que se vinculen a estas dos y tenga la raíz en el numerador? Es la secante. Entonces, secante de t va a ser igual a la raíz cuadrada sobre b. ¿Sí? Entonces, ahí puedo despejar tranquilamente la raíz. Para que a b secante de t igual a la raíz. Y entonces estas son las tres posibilidades que me pueden aparecer dentro de una integral. ¿Sí? Restas o sumas. Bien, entonces acá vamos a ver un ejercicio de ejemplo. ¿Sí? Lo vamos a ir resolviendo paso a paso para que ustedes lo vean. ¿Sí? En este caso nos está dando la integral de x al cuadrado. Perdón, desactivé de nuevo todo. La integral de x al cuadrado sobre la raíz de 9 menos x cuadrado por el diferencial de x. ¿Sí? Como verán, el numerador y el denominador no hay manera de hacer una sustitución. ¿Sí? No la tengo. Tengo que sustituir para poder llegar a una solución. Sustituir con funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, como yo tengo una resta, ¿sí? El 9 para mí, su raíz, ¿no? Sacando la raíz cuadrada del 9, que va a ser el 3, va a ser nuestra hipotenusa. Yo no sé qué pasa, que se me desconfigura al toque. Ahí está. Y el x va a ser un cateto. Y el resto, o sea, el otro cateto va a ser la raíz cuadrada. Entonces, fíjense cómo queda el triangulito. ¿Sí? 3 va a ser la hipotenusa, x va a ser un cateto y la raíz de esa resta va a ser el otro cateto. Entonces ahora vamos a establecer las relaciones. Fíjense, una relación para empezar, ¿sí? El ángulo este. Una relación es la variable x con el número. En este caso,
¿Para qué vamos a hacer eso? Fíjense que yo tengo que reemplazar x al cuadrado, así que necesito tener un equivalente de x. Entonces voy a vincular el 3 con la x, ¿sí? Es lo que vamos a hacer primero. Y eso lo hago, la teto opuesto sobre hipotenusa es el seno de t, que es igual a x sobre 3. Entonces la x sola vale 3 seno de t, ¿sí? Y ahora voy a sacar, también voy a tener que sustituir el diferencial de x que tiene la integral. Y eso lo saco derivando la ecuación de la x, que es 3 seno de x, su diferencial va a ser 3 coseno de t diferencial de t, ¿sí? Entonces hasta ahí, eso sale, hasta ahí, yo ya puedo ir reemplazando el numerador. El x al cuadrado va a ser el 3 seno de t al cuadrado, y el diferencial de x va a ser escribir 3 coseno de t diferencial de t. Ahora me falta reemplazar la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Cómo hago para reemplazarlo? Bueno, de mi triangulito veo una relación que vincule a mi raíz con la constante, y esa es justamente con la hipotenusa adyacente y la hipotenusa. Como yo necesito que esté la raíz cuadrada en el numerador, entonces voy a hacer primero el adyacente sobre hipotenusa, y eso me da el coseno. Entonces voy a decir el coseno, lo que vamos a escribir acá, es la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado sobre 3. De ahí podemos despejar la raíz solita, porque tengo que reemplazar en el denominador solo la raíz. Entonces me queda 3 coseno de t, va a ser nuestra raíz, ¿sí? Entonces ahí vamos a nuestra integral. Y vamos a reemplazar primero, y vamos a hacer la rayita, y vamos a decir, bueno, x al cuadrado es lo que tengo que reemplazar primero, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? La x va a ser 3 seno de t, y todo eso va a estar afectado al cuadrado, ¿sí? En el denominador, en lugar de raíz cuadrada, voy a escribir 3 coseno de t. Y el diferencial de x va a ser lo que yo derivé acá a la x, que es 3 coseno de t diferencial de t. ¿Sí? Entonces ahí puedo simplificar lo que pueda simplificar, en este caso 3 y coseno. ¿Sí? Son factores, así que se pueden simplificar tranquilamente. Entonces me va a quedar 3 seno de t al cuadrado diferencial de t, que yo puedo aplicar el cuadrado a ambos factores, me va a quedar 9 seno cuadrado de t diferencial de t. Ahí yo puedo linealizar el seno cuadrado de t con la expresión, esa fórmula que era un medio de 1 menos coseno del ángulo doble, 2t en este caso, ¿sí? Y es lo que escribimos ahí, fíjense, todo eso en diferencial de t. Bien, ahora ese 9 por un medio puede salir afuera la integral, ¿sí? O lo podemos distribuir con el 1 y con el coseno de 2t. Tienen esas alternativas para hacerlo, ¿sí? Ahí lo único que hemos hecho es transformar el seno cuadrado por el 1 menos el coseno de 2t. Todo eso sobre 2, ¿no es cierto? Que es el 1 medio. Y acá procedemos a sacar el 1 medio, 9 medio afuera. También lo pueden dejar multiplicar por el 1 de adentro de la que está en el 1 coseno de 2t. Acá lo que hice fue sacarlo fuera de la integral, y me queda 1 diferencial de t, que es diferencial de t, menos 9 medio de coseno de 2t diferencial de t. Hice la distributiva hasta ahí. Bueno, lo que se hace a continuación es integrar. La primera integral va a ser t, y la segunda va a ser seno de 2t sobre 2. ¿Sí? Entonces ahí lo voy colocando para después volver a ver el original, ¿no es cierto? Voy a colocar, primero vamos a hacer este cálculo. Nuestra integral nos va a quedar, vamos a hacer el cálculo, 9 medio de t menos 9 medio de seno de t sobre 2 más c. Que acomodado los coeficientes del segundo término me dan 9 cuartos. Sí, acá. Pero antes de hacer eso, tengo que recordar que es igual el seno de 2t, porque en nuestras relaciones que están con celeste, en ningún caso hemos puesto, o no hemos encontrado el seno del ángulo doble. Entonces acá lo que vamos a hacer es descomponer el seno del ángulo doble de t por 2 seno de t coseno de t, que es una identidad de eso. Y acá estamos sustituyendo. Así que el seno de 2t es 2 veces el seno de t coseno de t. ¿Para qué hacemos eso? Para poder volver bien a la variable original, ¿sí? Porque yo no tengo una expresión del seno de 2t con la relación de triángulo. Pero sí puedo encontrar cuánto vale seno y cuánto vale coseno. Y fíjense que ahí ese 2 se va con el otro 2 que tenían como denominador, así que solamente me va a quedar 9 medio de seno de t coseno de t, ¿sí? Entonces ahora volvamos.
Fíjense que tenemos que volver el 9 medios de t, dice, ¿no? Como primer término. Entonces ese t lo puedo despejar de cualquiera de mis funciones trigonométricas. Generalmente se hace la más sencilla. ¿Sí? Bueno, entonces el t va a ser al coseno. Podemos sacar acá de la primera relación del seno de t, que es igual a x sobre 3. ¿Sí? Y entonces, fíjense que acá yo ya lo quité. Este t, ¿sí? Lo puedo sacar de acá, de ahí. Yo de ahí lo que voy a hacer es despejar este de acá. Voy a despejar el t. No sé dónde estoy. No, mire, se me fue el lápiz. Ahí. Y acá yo voy a despejar el t. Me va a quedar coseno de x sobre 3. ¿Sí? Y eso es lo que coloco acá. Fíjense, en lugar de 9 medios de t, pongo 9 medios de arco seno de x sobre 3. ¿Sí? Y luego tengo el 9 medios de seno de t por coseno de t. Entonces ahí escribo 9 medios, queda como 9 medios. El seno de t es x sobre 3, ¿sí? Porque lo tengo acá. Y el coseno de t, es la raíz cuadrada, o sea, el coseno de t solito, es la raíz cuadrada sobre 3. Entonces eso es lo que escribo acá, raíz cuadrada sobre 3. ¿Sí? Entonces ahí directamente ya volví a variar original. ¿Sí? Entonces, todo eso más la constante siempre de integración, ¿no? Fíjense entonces, utilizando el triangulito, una integral que parecía difícil de resolver, como esta, ¿sí? Quedó simplemente resuelta de una manera más sencilla. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, en esta parte? Es un tema largo, sí, pero Profe, interesante. ¿cómo saco el seno de t por coseno de t sobre 2? En esta parte que está acá, Sí. bien. Lo que nosotros vamos a hacer, fíjense acá, yo lo que voy a hacer es borrar. Ahí voy a borrar. Porque eso es lo bueno de esto, que es editable. Entonces, usted dice esto, toda esta parte no entiendo. ¿Eh? Yo digo borrar, no hay problema. Yo voy a escribir con rojo para que usted vea. Mm, a ver, qué grosor hay. Bien. Entonces yo tengo ahí, en esta parte no hay problema, ¿no es cierto? 9 medios de la integral de diferencial de t. En esta parte no hay problema, ¿no es cierto? Yo ahí escribo 9 medios de t, simplemente. ¿Sí? Menos. El 9 medios y integro el coseno de t, de 2t, eso me da seno de 2t sobre 2, porque acá ya está integrado, más 6. Ahora, este 2 si yo quiero lo multiplico con este 2, me va a dar 4, pero no lo hago todavía porque puedo utilizar una sustitución del seno de 2t. Así como está la identidad trigonométrica, hay una identidad para el seno de 2t, que me dice que el seno de 2t es 2 veces por seno de t por coseno de t. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago acá a continuación, eh, voy a escribir 9 medio de t menos el 9 medio de 2 seno de t coseno de t, escribo el equivalente del seno de 2t sobre 2. Todo eso más la constante c. Y fíjese que este 2, perdón, ese no es el 2. Ahí está. Este 2 se va a ir con este 2. Entonces me queda 9 medios de seno de t coseno de t, no. Entonces borrando, para que quede más prolijo, me queda 9 medios de seno de t coseno de t. Y de ahí sale. Hay toda una demostración, que es como querer demostrar la identidad trigonométrica para esto. Es una fórmula trigonométrica, ¿sí? Es una identidad que ya existe hace mucho tiempo.
¿Se entiende entonces dónde sale? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces ahí simplemente como paso siguiente es reemplazar el t, que lo sacamos de la función, ahí lo voy a poner 1, lo saca de acá. Y el seno de t también lo saca de 1, ¿sí? Acá del t no puedo escribir seno de t, así por eso que saco este, el arco seno de. Entonces mi 1 acá va a estar acá realmente más arriba. Y este va a ser mi 1. ¿Sí? Ahora, el seno de t para mí va a ser el 2. ¿Sí? Y el coseno de 3 para mí va a ser el 3. Tengo que ser 9 medios de 1 menos 9 medios del 2, que es el seno de t, que es x sobre 3, porque yo tengo que volver a variar el original. Y el coseno de t va a ser raíz de 9 menos x al cuadrado, todo eso dividido 3. Todo eso más c. Entonces, cuando reemplazo todo, es que encuentro esta función. Toda esta función, esta primitiva de la integral dada. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Pregunten, chicos, es ahora. Por el chat también pueden preguntar. Sí, ya vamos, estamos bien en el tiempo, así que vamos a dar unos minutitos. Bien. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Nos queda el último tema, larguito y medio denso, tal vez. Pero es importante que lo agarren del comienzo. Fíjense acá que yo tengo funciones racionales. ¿Pero qué tengo de esas funciones racionales? Eso tenemos una integral del tipo P sobre Q. Todo eso diferencial de X. ¿Lo vamos a descomponer en qué? En fracciones simples. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. Para empezar, si nosotros tenemos un cociente de polinomio, lo primero que tenemos que ver es que si podemos realizar la división. Y para eso, para poder hacer la división, P va a tener que tener un grado mayor que Q. ¿Sí? Y eso es lo que dice acá. Entonces, si yo lo divido, ¿sí? Yo hago una división de P de X dividido Q de X, yo voy a obtener como resultado un C de X, un polinomio. Y como resto, un R de X. Entonces, ¿cómo se forma ese resultado de una división de polinomio? Es el resultado mismo de la división, que es C de X, más lo que me quedó como resto de la función, o sea, lo que no me alcanzó para seguir dividiendo con respecto a Q de X. ¿Sí? Entonces, esto siempre y cuando, digamos, en esta última fracción se verifique que R es más chico que Q en grados, ¿sí? Porque si se pudiera dividir, todavía, si R tuviera un grado mayor que Q, tendría que seguir dividiéndose. Quiere decir que está mal hecha la división, ¿sí? Sí, entonces tienen que acordar el polinomio como los números, ¿sí? Por ejemplo, te dice 5 dividido 3. Y 5 dividido 3 dicen que está de 1. ¿Por qué? Porque 1 por 3 vale 3. Le resto el 3 al 5 y me queda como resultado 2. Entonces acá este 2 es el resto. El 1 es la división. O sea, para nosotros nuestro C es de X. El resto, bueno, ya saben que es el de X. El 3 para nosotros es el Q. ¿Sí? Y el 5 es de T. Deberían recordar las divisiones de la primaria. Bueno, entonces ya saben que si entonces si P tiene un grado mayor que Q, tengo que hacer la división. Ahora, ¿qué pasa si no puedo hacer la división? ¿Sí? Q es mucho más grande. En ese caso, entonces, se propone descomponer todo esto en fracciones simples, tantas como se puedan, ¿sí? F1, F2, hasta F sub J, ¿sí? ¿Y qué forma van a tener? Bueno, todos van a depender de la raíz que tenga ese denominador. Bueno, entonces yo necesito que el denominador esté factoriado, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo, cómo se factorean? Bueno, el factoreo, si fuera, por ejemplo, que me dan un producto de polinomios, como en este caso, sí, acá voy a borrar todo esto, que a mí me dan x a la cuarta menos 1 por x al cubo menos 1, bueno, yo lo puedo factorear en tantos términos, ¿sí? Como pueda, ¿sí?
Entonces todos estos tres primeros va a ser el x a la cuarta menos 1 y estos dos es el x cubo menos 1. ¿Sí? Entonces voy a tener que factorear mi denominador cubo. Eso como primer paso. Y fíjense que acá el x menos 1, lo que yo voy a pintar con celeste, está dos veces. Entonces acá lo escribo como x menos 1, pero al cuadrado. Ese cuadrado ahora lo llamamos orden de multiplicidad. Ese me indica cuántas veces se repite ese factor, en este caso la raíz. ¿Sí? Entonces una vez que está factoriado el denominador, perdón, entonces que planteo estos numeradores nuevos. Esos numeradores nuevos van a depender de qué tipo de raíz. Si yo tengo una raíz real, ¿sí? En el numerador voy a poner una letra que representa que es un número real. En este caso, pongo un ejemplo C. Puede ser cualquier número real. Y cuando tengo una raíz compleja, voy a poner una ecuación de primer grado, como en este caso, ax más b. ¿Sí? Entonces, donde a y b son constantes, es un número real. ¿Sí? Entonces, ahora hay que tener eso en cuenta. ¿Y ahora cómo detectamos cuándo es una raíz real y cuándo no? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver cuándo es una raíz real. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé si está acá en esta diapositiva, no, no está. Yo voy a tener una raíz real si x menos el x sub 1 que yo tenga, si yo al igualarlo a cero, vamos agarrando el primer factor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a lo que teníamos de ejemplo acá, cuando factoreamos, ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a analizar todo lo que está acá, en este lado. Ese es mi denominador. Con el denominador yo analizo la raíz. Entonces, acá voy a elegir un color diferente. Ya está. Fíjense, para el primer caso, para este, x al cuadrado más 1. Me fijo qué tipo de raíz tiene. ¿Cómo lo hago? Igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale raíz cuadrada de menos 1. ¿Esto es un resultado real? ¿Es real o no? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense acá, si no lo ven. Ah, hay alguien que respondió. Es que el cuadrado igual a menos 1. ¿Puede suceder? Claro, muy bien, chicos. ¿Sí? Entonces, como no me da un número real, entonces esta seguramente en su numerador va a tener una recta de, como decíamos ahí, ax más b. Ahora vamos al segundo caso. Borro esto, ¿sí? Y voy al otro caso, ¿sí? Al x menos 1 al cuadrado. Bueno, esto está fácil porque yo solamente no tengo que agarrar la potencia, tengo que agarrar la base. Esta, cuando despejo la x, me da que x igual a 1. Como yo sé que 1 es un número real, entonces acá su numerador va a ser c. Nunca se tienen que repetir las letras, ¿sí? Para un mismo ejercicio. Ahora vamos al tercero, ¿sí? Y en lugar de ser x menos 1, es x más 1. Pero bueno, es igual de fácil para despejar esto. Igual a 0, x igual a menos 1. ¿Es un número real? Sí, es real. Entonces para este tercero me va a dar un d. Pero hay que tener cuidado acá. Pues yo cuando tengo este orden de multiplicidad quiere decir que yo voy a tener dos constantes reservadas. Un d, un c y un d. ¿Sí? Entonces cuando vaya a asignar para el x más 1, que también es una raíz real, acá le voy a poner la otra letra que es e. ¿Sí? Y por último, tengo el polinomio este de x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Y fíjense ahí que en este caso solo quiero calcular las raíces y trato de ver si es que hay alguna. ¿Sí? Y para este caso no la puedo reducir más. Y bueno, ¿por qué será que no se puede? ¿Sí? Porque seguramente no tiene raíces reales en el imaginario. ¿Sí? Si yo lo dibujo, solo que lo veo. ¿Sí? Y esta sí tiene una raíz compleja. Entonces van a ser una ecuación también de un tipo así, de ax más b. Nada más que va a ser con otras constantes.
Entonces ahí vamos a ver entonces que se me van apareciendo los distintos términos, ¿sí? En el primer caso era x más b sobre el x cuadrado más 1, más, ¿sí?, el c sobre el x menos 1, más el d sobre el x menos 1 al cuadrado. Fíjense que acá esta tensión, esta se produce esta, de esta, ¿sí? Ahí lo vamos a rotar, ¿sí? Ahí va. Fíjense ahí, es cuando yo le decía cuidado con el orden de multiplicidad. Hace que el x menos 1 vaya creciendo. Primero está a la 1, siempre empieza en 1, y va creciendo hasta llegar al orden. En este caso era hasta orden 2, así que solamente produce dos términos. Y como sé que tengo raíz real, solamente se pone una constante arriba. Por eso le decía ahí, cuidado, que reserva dos constantes, ¿sí? Y acá, como siguiente, era el e sobre el x más 1, más, bueno, sería el fx más y. Son letras raras, por eso no quería llegar a ahí, ¿sí? Sería el último caso, ¿sí? Fíjense, ahí ya serían las fracciones simples para todo ese factoreado, factores que te dan el denominador. Por eso es importante que el polinomio que esté en el denominador se factoree primero, ¿sí? ¿Para qué lo usamos? Para aplicar las fracciones simples e identificar de acuerdo a esos factores qué raíces tienen, ¿sí? Y poner los constantes que yo necesito. Recuerden que los factores es la mínima expresión que yo puedo reducir, ¿sí? Porque si pongo una que todavía le falta reducir, entonces no sirve. No, no puede haber un denominador de esta forma. A ver, x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque eso yo sé que es la diferencia de cuadrado. Entonces, prefiero poner estos dos factores a que poner solo este, ¿sí? Siempre tiene que ser hasta donde se pueda factorear. Y ahora vamos a ver, una vez que ya tenemos las distintas fracciones, que esas eran las que había planteado como sumas hace rato, que estas son las fracciones simples. Yo voy a operar. ¿Y qué voy a operar? Voy a hacer que mi numerador original P, el polinomio que estaba en el numerador P, sea igual a mi nuevo operador. O sea que yo tengo que hacer la suma de todas estas fracciones y me va a quedar una expresión que comparada con el P de X tienen que ser iguales. Son diferentes, digamos, en la expresión escrita. ¿Por qué? Porque acá voy a tener A, B, C, D, todo con distintas variables de X. Y acá solamente, acá tengo números y X nada más en la P. Y de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar para obtener los valores de mis constantes, que son mis nuevas incógnitas. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación. Fíjese de cargadita que queda, pero voy haciéndolo paso por paso, ¿sí? Bien, vamos a partir de esto. Fíjense que tengo aquí, tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. El grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 3, ¿sí? ¿Puedo hacer la división? No, porque el denominador es más grande. Entonces puedo hacer las fracciones simples. Pero antes de hacer eso, el denominador lo tendré que factorear, ¿sí? Que es nuestro cubo que yo decía hace rato. Bien. Entonces, al denominador lo vamos a tomar y vamos a hacer el factorial, ¿sí? Bien, como es una función cúbica, bueno, voy a aplicar todos los factores posibles. En este caso, me da x menos 2 por x al cuadrado más 4, ¿sí? Estoy aplicando factorial. Fíjense que el x menos 2 no se puede reducir más y el x al cuadrado más 4 no se puede reducir más. Entonces ahora vamos a plantear las fracciones simples. Fíjense que tanto x menos 2 como x al cuadrado más 4 no tienen potencia, así que no tienen orden de multiplicidad. Entonces ahí me van a dar dos términos. Pero para eso voy a tener que analizar por el x menos 2 qué tipo de raíz es. ¿Qué dicen ustedes? A ver si entendieron. ¿El x menos 2 es una raíz real o compleja? Mm, ¿Alguien que tenga una idea que puede hablar?
¿Qué dicen ustedes? El x menos 2. Lo tienen que igualar a 0. Real. Real, muy bien, señorita. Es real. Se me fue todo. Entonces el ser real va a ir una sola constante. Le vuelvo a escribir. Va a ir una constante arriba del x menos 2. Y la otra, si yo igualo a 0 al x cuadrado más 4, ¿qué tipo de raíz me va a dar? ¿Lo pueden decir por el micrófono? ¿Real o compleja para el x al cuadrado más 4? Y compleja. Muy bien, señorita, compleja. Entonces ahora vamos a poner una sola letra sobre el x menos 2 y una ecuación de primer grado para el x al cuadrado más 4. ¿Sí? Por la raíz que tiene cada una de ellas, ¿ves? Una raíz real y una raíz compleja. O sea, sobre x menos 2 más bx más c. Recuerden que las constantes no se pueden repetir, por eso ponemos las que siguen después de a, con b y c. Y ahí lo que vamos a hacer la suma. ¿La suma de quién? De a sobre x menos 2 más bx más c sobre x al cuadrado más 4. Entonces si operamos nos queda, fíjense, esa nueva expresión. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a igualar, sabemos que los numeradores original que me dieron en la integral, que era 6x al cuadrado menos 5x más 18, tiene que ser igual a mi nueva expresión, que está con celeste a la derecha, pintada, que es a por x al cuadrado más 4 más bx más c por x menos 2, ¿sí? Esos dos tienen que ser iguales. Entonces operaré para llegar a encontrar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Bueno, lo que vamos a hacer es, fíjense que el 6 en mi expresión original, 6x al cuadrado, esto que está a la izquierda, el 6 es el que acompaña al x al cuadrado. Entonces voy a tratar de encontrar los coeficientes que tengan x al cuadrado. Entonces ahí, fíjense lo que vamos a operar. Yo sé que ese 6x al cuadrado menos 5x más 18 es igual. Y ahí yo estoy haciendo la distributiva, porque yo tenía a por x al cuadrado más 4. Entonces me queda ax cuadrado más 4a. Y luego hago el producto de bx más c por x menos 2. Y eso me da bx al cuadrado menos 2bx más cx menos 2c. Entonces, para igualar el 6, yo voy a elegir el coeficiente que acompaña al x al cuadrado, que es a, y el b, que es el otro coeficiente que acompaña al x al cuadrado. Entonces ahí voy a tener un nuevo sistema de ecuación que va a ser 6 igual a más b, porque son positivos los a y los b ahí. ¿Sí? Luego, para el menos 5 que yo tengo con celeste marcado, voy a buscar todos los coeficientes que tengan x. Y acá yo tengo el menos 2b y el c. ¿Sí? Entonces va a ser menos 5 igual a menos 2b más c. Y por último tengo el 18, que va a ser igual a lo que yo tenga como término independiente, o sea, sin variable x. O sea, 4a, ¿sí? Menos 12. Entonces, todo eso me están generando un sistema de ecuaciones. Entonces escribo, el primero era 6 igual a a más b, ¿sí? Menos 5 igual a menos 2b más c, 18 igual a 4a menos 12. Y tenemos que resolverla, ¿sí? ¿Para qué vamos a resolver esas ecuaciones con dos incógnitas? Son tres ecuaciones con tres incógnitas, son. Así que sí se puede resolver. Y obtengo el valor de a, de b y de c. Para este caso, si lo resuelvo con los métodos que ya conozco, a vale 4, b vale 2 y c vale menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer con esos valores? Voy a reemplazar en la integral ahí donde está a y donde está b y donde está c, lo voy a reemplazar y voy a aplicar la integral a esa suma. ¿Sí? Entonces, es lo que hacemos acá. Nuestra integral original ahora es, en lugar de a sobre x menos 2, va a ser 4 sobre x menos 2 por el diferencial de x. Todo eso más la integral de 2x menos 1, porque b vale 2 y c vale menos 1, de x al cuadrado más 4. Esta última integral la puedo dividir en dos. Una va a ser el 2x sobre x al cuadrado más 4 y la otra va a ser la integral de 1 sobre x al cuadrado más 4, todo con su diferencial. ¿Sí? Acá fíjense que ahí lo voy a aplicar.
Y bueno, ahí me quedan tres integrales para resolver. En la primera me va a dar logaritmo de x menos 2. En la segunda me da también logaritmo. Nada más que vamos a hacer una sustitución. X al cuadrado menos, más 4 va a ser u, ¿sí? Y la derivada de eso es 2x diferencial de x, que lo tengo todo en el numerador. El 2 está allá afuera, así que lo necesito. Se lo queda todo. Y va a ser de u sobre u. Eso es que es el logaritmo de x al cuadrado más 4. Y por último, el arco tangente. Entonces ahí lo puedo escribir. Y todo lo que iba diciendo. Y esta es por fórmula. Porque hay una que se la da por sustitución. Y hay una que es por tabla. En donde a ver si se toma eso. Ahí lo vamos a agregar una hojita más para explicar esto. Si ustedes tienen la integral de x al cuadrado más 4, ¿sí? Una de ellas, y así es, a ver, esa era la integral o me falta algo, sí, ¿sí? Entonces esta le llamamos a al cuadrado que vale 4. Entonces a vale 2. Dice, hay una formulita que dice que cuando yo tengo una expresión del tipo 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado es igual a 1 sobre a arco tangente de x sobre a. Este de tabla, es más cortita. Entonces si yo tenía acá que era 4, entonces a vale 2. Entonces acá sale un medio de arco tangente de x sobre 2 más c. ¿Sí? Y ese es el resultado. Entonces por esa razón acá, también la pueden hacer por sustitución, ¿no? Pero más larga. O sea, el caso de la sustitución sería, entonces acá vamos a guardar. Esta es que la formulita de tabla que les digo. Voy a borrar esto. Vamos a borrar primero esto. ¿Sí? Vamos a borrar esto y vamos a transportar. Cierto que no lo encuentro. Pero este es un caso. Ese de tabla. Y como es el otro por sustitución para demostrar esto, es que dicen que U, voy a cambiar el color, es igual que lo hace la sustitución. Ahí yo sé que nosotros le hemos dado por tabla antes de hacer la sustitución. Le hemos dicho que diferencial de x sobre x al cuadrado más 1, eso es igual al arco tangente de x. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vimos en la teoría. Bueno, pero acá tengo más 4. Entonces lo que vamos a hacer es dividir todo esto por 4. Entonces el x, acabo de decir una rayita, el x al cuadrado más 4, lo divido todo sobre 4, entonces me queda x al cuadrado sobre 4 más 1, porque 4 sobre 4 es 1. Y esto a su vez, como el 4 surge del cuadrado de 2, así que cuadrado sobre 2 más 1. Entonces ahí hacemos sustitución. U es igual a x sobre 2, de u es igual a un medio de dx. Entonces acá mi integral me queda. Como no tengo el medio, queda 2 de u igual a dx. Entonces como tengo un dx ahí, me queda 2 de u sobre. ¿Sí? Y yo tengo acá originalmente yo tengo el x al cuadrado sobre 4. Así que yo lo factoreé ahí, digamos, el 4. ¿Sí? Entonces acá, esto para poder decir que son equivalentes, fíjense, que me falta poner un 4 al comienzo, ¿no? No lo pusimos. Eso no, lo voy a poner al final. ¿Sí? Entonces yo ahí lo que voy a hacer es decir, el 4 va a salir afuera, pero está en el denominador. ¿Sí? Me va a quedar u al cuadrado, porque yo tengo esta parte, aquí al cuadrado más 1, entonces u al cuadrado más 1. Ese 2 con ese 4 se pueden simplificar y me queda el 2. Fíjese todo el método tan largo que nos queda por hacer por sustitución en medio de
de u sobre u al cuadrado más 1. De ahí llegué a la tabla. Y ahí digo que es un medio del arco tangente de quién. ¿Cuánto valía u? X sobre 2. ¿Sí? Acá está. X sobre 2. Todo eso más. Y así llegamos a la formulita de la tabla. Parece que ustedes cuando vean, lo mejor es, y saben que se hace por sustitución, lo mejor es recordar que le dice la tabla, ¿sí? Entonces ustedes acá se llevan esta, a veces más chiquito. Sabe que cada vez que yo tenga una integral de esta forma, identifico cuál es a, este es a al cuadrado, entonces a vale 2, y simplemente lo que van a hacer es un 1 sobre 2 arco tangente de x sobre 2 más c. Y es directo porque utilizo esa tabla que tengo acá. ¿Sí? Bien, eso era una aclaración nomás para saber cómo es que se llega a ese valor de tabla, pero era para nosotros un solo término, que muchas veces utilizamos mucho el arco tangente, así que hay que saberlo hacer. El método más fuerte es el último, el que les mostré, de identificar cuánto vale A. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Eso es todo, sería todo por hoy. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo. Si quieren preguntar sobre una prueba de diagnóstico, entonces yo creo que va a estar saliendo para el jueves, porque estamos haciendo revisiones todavía. Y bueno, y se factorea como vieron en el curso de nivelación. Y nosotros ya no volvemos para atrás. Ya vamos tomando como aprendido, así que hay que volver el factoreo por grupo, volver a repasar, porque factor simple no es no es factoreo simple, el factor común no es para este ejemplo que se hizo. Entonces tiene que hacerlo por grupo seguramente. Sí, es por grupo ahora que lo miro. Fíjense que acá, cómo llega esto. Ahí fue que lo tengo, parece que se me bloqueó. Ahí está, a ver cómo llegó a esto, factoreo por grupo, chicos. Tomo este con este. Ese es un grupo. Y el otro grupo es este y este. Y ahí le queda el factor por grupo. ¿Por qué le llaman por grupo? Porque le da la misma parte. Hay un factor que les da igual. A ver si puedo seguir. Ahí está. Entonces, si yo digo, junto todo lo que está con celeste, ¿sí? Entonces ahí lo único que puedo factorizar para el primero es la x. Ya x por x al cuadrado más 4. Menos. Y para el segundo lo único que puedo factorizar es el 2. 2 por x al cuadrado más 4. Como el factor x al cuadrado más 4 son lo mismo, entonces ahí queda x menos 2, que son los dos que me quedaron sueltos ahí, por el factor que es común a ellos. Por eso es factoreo por grupo. Pero eso ya lo tienen que saber ustedes, curso de nivelación. Y va a estar habilitado 2 días por lo menos. Van a poder hacerlo una sola vez. Y no va con nota, solamente para nosotros. Y es para que piensen más. Una que otra, un cálculo sencillo, pero no llega a ser Profe, cálculo tan. Sí, estoy respondiendo a su compañero que está en el chat. Sí, dígame. eh, no va con nota, ¿verdad? Dijo, pero no aparece si estamos aprobado o desaprobado, ¿verdad? No, no es que no va a ir aprobado ni desaprobado, solamente se rinde y nosotros lo presentamos a secretaría. Ah, por Nosotros, el tema, porque el profe dijo, ¿cómo? porque el profe Lama dijo que había que aprobar 2 para poder hacer el examen. Esa es otra cosa. A ver, ahí les explico. Ustedes tienen que, es así, por resolución de la que sería Secretaría Académica, a nosotros nos piden, ¿sí?, que le hagamos una prueba diagnóstica. Esta está por fuera de lo que sería nuestro examen. Esta es la que va sin nota. Sin nota, sin nada, no es una cosa que les afecta a ustedes. ¿Sí? Luego, el cursado de la materia, en este caso que sería análisis 2 dictado,
como lo quieran llamar, tiene dos exámenes. Un primer examen, un segundo examen. Mejor cambiar por uno que escriba porque este es uno que va variando. Si tengo un primer examen, entonces un segundo examen. Y para poder rendir cada uno de esos exámenes, yo tengo que tener dos autoevaluaciones aprobadas. Nosotros lo estamos tirando para hacer el parcial, para eso. Dos autoevaluaciones aprobadas con 5 o más, ¿sí? Con nota mayor que 5, mayor o igual. Ambos exámenes te piden 2. Ustedes tienen 4 TP por guía. Y ahora estamos en la guía 1. Guía 1. Ustedes tienen 1, 2, 3, 4 autoevaluaciones. Tienen que aprobar la mitad. Ya sea que lo hacen por este medio, la autoevaluación, o lo hacen con el video. El video pueden hacer un grupo o lo pueden hacer una vez por guía. ¿Se entiende? Ya cuando vayan al flotante, bueno, el examen flotante es de uno de los dos exámenes, ¿sí? Y tiene que haber tenido por lo menos las autoevaluaciones cumplidas en cada parte, ¿sí? Porque el flotante es así. Pero bueno, no es que al rendir la diagnóstica ya no rinda para las autoevaluaciones. La prueba diagnóstica es sin nota. Las autoevaluaciones son con nota y tienen que ser mayor o igual que 5. Eso nada más. ¿Bien? Bueno, no sé si se entendió, pero eso sería todo por hoy, chicos. Profe, ¿las autoevaluaciones ya están disponibles? No, fíjense que como tenemos mucho tiempo, nuestro primer parcial es el 18 de mayo y recién ya vamos en esta semana en el práctico 3, ¿sí? El práctico 4 seguramente va a estar dividido en dos, pero eso toman asistencia igual, la parte 1 la parte 2. Y de ahí la semana de repaso o la semana que vamos a ver el trabajo práctico ya de la otra guía. Así que no hay problema. Ustedes tienen que agarrar y seguramente para este fin de semana van a tener ya la autoevaluación 1. La autoevaluación 2 va a ir con un delay. Siempre lo damos con delay. Para que ustedes tengan tiempo también de ponerse al día. La prueba de diagnóstico nos sorprendió. Pero que sea una exigencia. Pues yo la hacía ya, pero la hacía tranqui. Pero ahora es una que tiene que ser la oficial, digamos, de la cátedra. Pero ya va a salir, no se preocupen. No va a ser difícil, seguramente va a ser un mix, no es un examen. Estamos viendo el diagnóstico, cómo están ustedes, cómo están viniendo. ¿Qué se acuerdan de análisis 1? ¿Serían ustedes? Porque ustedes son análisis 2. Y así cuando te vayan a análisis 3 le van a tomar